Muy bienvenidos a esta reunión. Nos alegramos verles a los hermanos aquí, en especial a aquellos que estaban enfermos en estos días, en la cual estuvimos extrañando su presencia aquí con nosotros. Gracias por aquellos que han sido recuperados. Realmente una bendición poder verlos nuevamente en este lugar, compartiendo juntos la comunión, meditando también en su bendita palabra. Hemos terminado el capítulo 1 de Hebreo. Hebreo tiene mucho que decirnos acerca del Señor Jesús. Realmente estos himnos que acabamos de entonar, tanto el primer himno como el segundo, nos habla del Señor Jesús. Y Hebreo exalta la persona bendita del Señor Jesús por encima de todos los demás, por encima de los profetas, por encima de los ángeles, ¿sí? Por encima de los mediadores, como en este caso, por ejemplo, Moisés, por encima de Aarón, sumo pontífice, ¿sí? Y también un nuevo pacto que la realizó él con la sangre de su cruz. Y en ese nuevo pacto está incluido toda la gracia, toda la bendición celeste, que un pecador, y voy a decir así de esta manera, que el más vil de los pecadores, arrepintiéndose, reconociendo culpable y aceptando la obra de Cristo, es decir, apropiándose del sacrificio de Cristo hecho en la cruz del Calvario una vez para siempre, puede gozar de eterna salvación. ¿Ah? Y toda la bendición que esto conlleva. De hecho, tenemos un claro ejemplo en la Escritura de aquel reo de muerte como fue aquel ladrón de la cruz, que reconociendo sus pecados, confesando que el Señor Jesús era sin pecado, era sin mancha, y creyendo en él como el verdadero rey que iba a venir a reinar en Israel, porque así está escrito, ¿no? Él es el que va a reinar no solamente sobre Israel, sino sobre toda la faz de la tierra, pero para ellos, para los hebreos, ¿sí? Como el rey que se va a sentar en el trono. Cuando clamó al Señor Jesús: acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. El Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. He ahí la salvación instantánea. He ahí la salvación de la gloriosa persona del Señor Jesús. Para aquel reo de muerte, va a morir de hecho esa tarde, ese día mejor dicho, ¿no? Y esa persona que era digno de muerte, que reconoció su pecado, en este momento, siendo las 19:25 de nuestro horario aquí, está en el cielo, está con el Señor Jesús. Y un día, hermano, hermana, vamos a tener el placer y el gusto de conocerle. ¿Quién fue ese ladrón que tuvo la visión de Dios, tuvo la iluminación de Dios? Porque nadie podría mirar al Señor Jesús de esa manera. Aquel ladrón lo vio. En medio de tanta tiniebla, de tanta contradicción, podríamos decir que fue el primer convertido, el primero que evangelizó a toda la cantidad de personas allí reunida en aquel momento, religioso, transeúnte. Todos se burlaban y escarnecían al Señor Jesús. Pero este ladrón, después de haber visto realmente algo en él, una luz resplandeció su mente, su corazón, y tuvo la valentía de decir: nosotros a la verdad padecemos lo que nuestros hechos merecieron. Mire qué predicación, mire qué mensaje. Mas ningún mal hizo.
Luego se dirige al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Él reconoció como rey. De hecho, este ladrón de la cruz, los dos seguramente eran hebreos. Y como hebreos eran conocedores del Antiguo Testamento, como así se los enseñaba, así se responsabilizaba a los padres a enseñar a sus hijos la ley, los mandamientos de Dios. Mire, sabía muy bien, conocía muy bien las profecías relacionadas a él. Acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Está hablando del futuro. Y el Señor le dijo, hoy, no el futuro, hoy. Es cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso digo, aún el más vil de los pecadores, reconociendo su pecado, puede ser salvo instantáneamente, en ese mismo momento. Mire, no necesitó bajar de la cruz, ni ir a bautizarse, ni nada, ni participar de alguna otra cosa, ¿no? Allí nomás. Y esa es la gracia de Dios, hermano. Esa es la gracia, la salvación tan grande, que está al alcance de todos, no de algunos, de todos. Por eso el enfermo, que siempre rechazó la verdad, pero ahora que está enfermo por su situación de enfermedad, les habla del Señor y su corazón está ablandado, está dispuesto. ¿Y cuántos creyeron y fueron salvos? Vamos a decir así, en la última hora, en el último momento fueron salvos. Una salvación tan grande. De esto se trata. De esto se trata. Y les invito, hermano, a abrir otra vez nuestra Biblia en el libro de Hebreos. Ahora estamos en el capítulo 2, desde el verso 1. De hecho, no vamos a tomarlo todos los pasajes leídos porque la palabra de Dios es muy grande, muy profunda. Apenas estamos en el inicio. ¿Sí? Hebreos capítulo 2, versículo 1, 4. ¿Sí? Dice así la Escritura, todos se encontraron, ¿no? Es muy importante que todos se encuentren, porque además de un servidor que es débil para poder desentrañar todo lo que está aquí en la palabra de Dios, que es muy profunda, también te habla a ti al leerla. Al leerla nomás, ya Dios te habla, te muestra otras cosas que un servidor por allí no lo vio. Mire qué importante que es. Y dice así la Escritura, la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta allí nomás. Que Dios bendiga esta primera lectura de la palabra del Señor y la demás que en la gracia del Señor hemos de meditar. Habíamos dicho que esta es una de las tantas exhortaciones que tenemos en este libro llamado de atención, ¿no es cierto? Una advertencia que con qué solemnidad el apóstol Pablo, para muchos, varios hermanos eruditos de la palabra,
señalan al apóstol Pablo, hay otros que señalan a otros también, pero por su manera y su forma literaria se cree que fue el gran apóstol Pablo, ¿sí? La advertencia solemne era para aquellos, vamos a decir así, cristianos, ¿sí?, que han aceptado a Cristo, pero que estaban vacilando ante los judaizantes, ante lo que les advertía y les hablaba a volver otra vez al antiguo pacto, a la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, así de esa manera, a cumplir con todo lo que requería la ley de Moisés para ellos. Y esto en vista a la presión que había. No era fácil proclamar o hablar o decir de que Jesús es el Señor. Y estaban allí vacilando, estaban dubitando en su fe y algunos ya retrocedían para atrás. Eso encontramos en el capítulo que viene anteriores, que viene después, cuando el apóstol dice: nosotros no somos los que retroceden, sino los que quedan firmes para preservación del alma. Entonces nos preguntamos si un creyente puede volver atrás, un creyente verdadero puede claudicar. Yo creo que un hermano que está en la base, que está en el fundamento, que está en la roca, va a tener muchas presiones de muchas cosas, pero en su interior, en su fe, va a permanecer firme. Mire, no va a claudicar a pesar de todo. ¿Por qué es eso? Porque Dios los sostiene, porque Dios los alimenta, porque el que está adentro es mayor que el que está en el mundo. Y dice el apóstol en otra parte, esto lo dice el apóstol Juan, que dice que lo que vence al mundo es vuestra fe. Y si nuestra fe está fundada en la roca, no puede nunca perder su salvación por eso. Pero sí aquellos que vacilan en el cristianismo, sí aquellos que no han afirmado su corazón realmente delante de Dios, no han entregado su ser a Dios de todo corazón. Y cuando viene la prueba, y cuando viene realmente la tormenta, claudican y se vuelven atrás. Esto se llama, hermanos, literalmente hablando, apostasía. Miren, volverse atrás. Qué lástima, ¿no? Y esto va a venir y viene, hermanos, estamos en ese tiempo. Tiempo de persecuciones, tiempo de conflicto, de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor, para ser probados. ¿Quiénes son de Él? Escuche bien esta palabra. ¿Quiénes son de Él y quiénes no son de Él? Miren. Por eso qué importante es fortalecernos, animarnos, confortarnos en su palabra para estar firmes con el poder del Señor, no con el poder del hombre, de la carne, que cree que va a estar firme. Solamente en el Señor podemos estar firmes. Fuera de Él no tenemos fuerzas para luchar, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Y uno se pregunta, hermanos, ¿realmente nuestros hijos son del Señor? ¿Nuestros nietos son del Señor realmente? El mundo está ahí al lado.
enemigo del creyente de todos los días. Tenemos tres enemigos. Arriba están las huestes infernales, en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. El otro enemigo está conmigo. ¿Sabe cuál es? Mi carne, mi propia carne. ¿Sí? Ese es el otro enemigo. Y el tercer enemigo es lo que nos rodea. Es el mundo. El mundo que nos atrae. El mundo con su falsa brillantez. Y que atrae a los jóvenes. Atrae a los jóvenes, a los adolescentes, y cree que allá hay algo mucho mejor que acá. Y perdemos la vista en quién debiéramos tener la mirada puesta. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Algunos se van al mundo, viven la vida del mundo, fuera de Dios, no viven la vida cristiana. Por eso este llamado de atención, que nos lo da un servidor, que él tiene que cuidarse muchísimo sobre esto. Lo da el Señor. Por tanto, ¿qué significa por tanto? Decíamos el domingo pasado, todo lo que estaba escrito, todo lo que está escrito en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 13. Por todo lo que está diciendo allí acerca del Señor Jesús. Todo lo que ha manifestado, ha revelado del Señor Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en los últimos días, eso quiere decir postrero, nos ha hablado por el Hijo. Dios no nos habla más, nunca, escuche bien, nunca, de otra manera que no sea por el Hijo de Dios. Y para que el Hijo de Dios me hable a mí y te hable a ti, tenemos que conocer su palabra. Tenemos que conocer su doctrina. Yo no puedo decir que el Señor me habló a mí. No puedo decir eso. Al menos que el Señor me hable a través de su palabra. La verdad es que muchas veces me habla y me dice, me levanto a la noche con un versículo de la Escritura, mi señora sabe. A veces tengo que ir a anotar enseguida ese versículo porque si no me las olvido. Y al otro día cuando me desperté resulta ser que no sé qué versículo era. Eso me pasa porque soy muy olvidadizo. De esa manera Dios nos habla de su palabra. Porque si uno dice, no, el Señor me habló a la noche, me habló esto, estamos otra vez igual que los otros que dicen, el Señor me habló y me dijo esto, que no se basan en la Escritura, sino se basan en la experiencia. Miren, y eso es peligroso. Tenemos que mirar a su Escritura. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra, no de otra manera, no de otra forma. Algunos le han hablado, dice que un ángel, a José en mí, miren. Y hay algunos de una niña ahí religiosa que dice, el Señor me habló, hermano. Le voy a decir que el Señor me habló anoche. ¿Qué me dijo? Y se va fuera de la Escritura, fuera de la palabra de Dios. Entonces no es que Dios nos ha hablado por última vez su palabra. Tenemos que tener cuidado en nuestras cosas. No creer que antes a Dios hablaba por medio de visiones, por medio de profetas. Eso sí es verdad. Pero ahora no nos habla más de ninguna otra manera que no sea por su palabra revelada. Es la única autoridad que tenemos en su santo libro. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Es necesario. No sea que nos deslicemos. Verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Miren, si la palabra, pone otra vez ejemplo a los mediadores.
entre ellos los ángeles. Dice que la ley fue dada por medio de los ángeles. Dios dio su palabra por mediadores. Miren, esos mediadores han sido profetas, han sido ángeles, ¿sí? De esa manera. Pero ahora es Dios mismo que nos habla en primera persona. Es diferente. Miren, ya no nos habla Dios por medio de mediadores, sino nos habla directamente. Él mismo nos habla a través de su palabra. De esa manera. Cuando leemos su palabra, hermanos, estamos ante el gran Rey. No estamos ante cualquier cosa. Por eso debemos respetarla. Debemos honrarla. No podemos tener su palabra de cualquier manera, ni tirado de cualquier manera. Porque es Dios mismo que nos habla. Ustedes saben que ahora hay doctrina que dice la letra mata, más el espíritu vivifica, y entonces no le dan importancia a la doctrina. No le dan importancia a la palabra. Mire, cuando esta palabra es santa, y estas palabras no son meras letras, a estas letras las acompaña el Espíritu de Dios, del Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos habla. Dios mismo. Decíamos hace un tiempo atrás que para los judíos, cuando leían la Torá, para ellos era como una extensión de la persona de Dios. ¿Ves? Porque es su palabra. Hijo de hombre, escribe esto, escribe aquello. También ahí en Ezequiel, ¿no? Es Dios mismo que envía a Ezequiel, a Jeremías, a escribir. Y cuando recibimos una carta, no decimos, este es un papel y qué sé yo. Estamos pensando en la persona que nos escribió. Si es mi hermano, mi hermana, en la carne. Si es mi mamá, mi madre, ¿sí? Estamos pensando en esa persona. ¿Cómo hacemos cuando miramos la palabra de Dios? ¿De qué manera? Estoy leyendo su palabra y estoy pensando en otra cosa. Estoy leyendo su palabra, pero voy a mirar el celular a ver qué es lo que me dice. Y mezclamos la palabra de Dios, las cosas santas, con aquello que no es santo, que son profanos. Miren, y no tenemos ningún respeto ni ninguna reverencia ante su palabra. Al leer su palabra estamos ante Dios y estamos bajo el poder de su Espíritu Santo, que ilumina nuestro corazón y nuestra mente. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, no alguna, toda transgresión recibió ¿qué? Justa retribución. ¿Qué significa esta palabra? Castigo, juicio. Eso significa retribución. La ley penaba con castigo todo pecado. Escuchen bien, no alguno, porque la ley es la ley. La ley no conoce de perdón. La ley no conoce de misericordia. El que infringe la ley es culpable. No podemos decir, pero me olvidé, me equivoqué, nada de estas cosas. Eso es la ley. La ley penaba con castigo todo pecado ¿de qué? De omisión. Escuchen bien. Todo aquello que oímos y no hacemos caso está en falta, está en pecado. Esto se llama pecado de omisión. ¿Sí? También la ley llama transgresión a toda desobediencia, es decir, toda acción en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de su mandamiento. O sea, no solamente es omisión al oírla y al no obedecerla,
sino también es transgresión al accionar de una manera contraria a lo que Dios dice en su palabra. Eso también es pecado. Eso también es transgresión. De esa manera. Así es como se juzgaba la cosa. De esa manera. Toda desobediencia era considerado transgresión. Es decir, una acción al mal. Una acción deliberada al mal. A veces cometemos una falta sin darnos cuenta, sí, es verdad. Y pedimos perdón. Pero cuando la falta es deliberada, conociendo la palabra de Dios, estamos accionando en maldad. ¿Ves cómo son las cosas? Y a eso se le llama, y toda transgresión y desobediencia, por eso dice la palabra oída, pero no solamente la palabra oída, sino la que accionamos mal también es transgresión. Dice así, y toda transgresión, porque si la palabra dicha, o sea, por medio de los ángeles, lo que se escuchó, lo que lo declararon los ángeles, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió ¿qué? Justa retribución. Quiere decir que nada falló, nada quedó al azar. Dios castigó todo eso en su pueblo de Israel. No quedó nada al azar. Nada, yo me salvé, yo me escapé, nada de estas cosas. Vaya si no estaba bajo el rigor de la ley. Y hermano, la ley era algo terrible. ¿Puede entender eso? La ley se metía, vamos a decir de una manera, por decirlo así, hasta en la parte más íntima de tu ser. ¿Cómo vivís? ¿Cómo andás? ¿De qué manera te limpiás? ¿De qué manera te purificás? Todo eso tenía que ver con la ley. Y tenía que ver con lo que comés y no comés. En todo eso tenía que ver la ley. Por eso la Escritura dice, todos los que dependen de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Lo hemos leído el sábado pasado. Maldición, castigo, juicio. Miren qué terrible. Y estos hermanos que habían confesado a Cristo, habían reconocido a Cristo, volver otra vez, ¿qué le quedaba? ¿Qué cree? ¿Cree que de alguna manera que iba a escapar? No, vamos a escapar. Vamos a volver otra vez a la ley. Hemos leído allí. Porque ahí viene la pregunta, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo ellos podían escapar del juicio? ¿Cómo podían ellos escapar de la justa retribución si volvían otra vez a la ley? No había manera. Todo lo que depende. Vamos a leerla porque mi cabeza no da para tanto. Gálatas. Capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Mire, aquí no excluye a nadie, encierra todo el pueblo de Israel que tenía que guardar la ley, ¿no? Porque todo lo que depende, ¿qué quiere decir que depende? Se están cuidando de eso, están mirando eso, viven por ello, por eso, por la ley. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Miren, están bajo maldición, porque escrito está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Deuteronomio 27, capítulo 27, 26, no la vamos a buscar. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Maldito por Dios. No es maldito por los hombres que alguna vez por ahí maldito, dice maldito. Esta es una de las palabras más graves que no debiera salir de la boca de ningún redimido, de ningún salvado. El creyente ha sido salvo para bendición. El creyente ha sido salvo
para desear bendición aún a sus enemigos. Nunca maldición. Por eso se nos enseña en la ley de Cristo que debemos perdonar, que debemos orar para los que nos maldicen y desear lo mejor para los que nos maldicen, pero nunca en contra. Porque es terrible ser maldito por Dios. Decía el sábado pasado que aún los que están en la calle de alguna manera y en alguna forma son benditos, porque Dios lo bendice, le da la fuerza para trabajar. Su sol hace salir sobre buenos y ¿qué más? Y sobre malos. Pero llegará el día, hermanos, que esa alma, si no se arrepiente y no acepta a Cristo Jesús como el único Salvador, el único escape, la única salvación, quedará en el infierno realmente sufriendo todo la maldición, no alguna, toda. Allí no habrá misericordia, allí no habrá perdón, allí no habrá socorro, allí no habrá auxilio, no estará tampoco los abogados para defenderlo, que han sido tan importantes y tan grande su nombre en esta tierra y alabado y honrado por los hombres y el mundo, idolatrado. Pero allí van a estar sin Dios, sin ninguna esperanza, sufriendo el castigo eterno por haber rechazado la gracia de Dios y el amor de Dios. Miren, así va a ser. Qué terrible. La pregunta es, ¿cómo escaparemos? Ya hemos visto que por la ley no se pueden escapar. Por las buenas obras, vamos a leer a ver en las buenas obras si se pueden escapar. A ver. Porque hay algunos que dicen, yo creo que me voy a ir al cielo porque hago muy buenas obras. ¿Ah? Así lo dice allí en Efesios. Pasaje muy conocido, pero que es bueno leerlo. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. Ahora dice, no por obra, para que nadie se gloríe. O sea, no por obra, no por buenas obras. Nadie puede salvarse por sus buenas obras. No puede escapar del juicio de Dios. Hace unos sábados atrás nuestro estimado hermano don Julio nos habló acerca del juicio de Dios, de la ira de Dios que vendrá sobre este mundo, que no podrán escapar aquellos que han sido incrédulos al Hijo y han rechazado la gracia y el amor de Dios. No sufrirán por los múltiples pecados que tienen. De hecho, sus pecados le llevan a la condenación. Pero hay alguien que vino a librarnos de la condenación. El que tomó nuestro lugar. El que sí fue condenado. El que sí fue maldito, siendo el bendito. Miren, cómo nos debe quebrantar el corazón. Cómo nos debe quebrantar el alma. Saber que alguien tomó tu lugar y mi lugar, siendo santo, justo y sin mancha. Aquel que trajo bendición, que alimentó a los pobres, a los hambrientos, sanó a los enfermos, dio vista, libertó a los que estaban oprimidos por el diablo. Tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Miren, parece poca cosa, demasiado, no se puede medir. ¿Cómo escaparemos si descuidamos que una salvación tan grande? ¿Qué significa descuidar? No darle importancia, no darle valor. Eso significa no darle valor al sacrificio de Cristo en la cruz por ti, para salvarte.
y están vacilando en el cristianismo, están entre nosotros pero no son de nosotros. ¡Qué terrible! Dicen ser cristianos pero no les gusta oír la palabra de Dios. Dicen ser cristianos pero no les gusta reunirse. Dicen ser cristianos, pero ya me tenés cansado con eso. Mire, hijos rebeldes que todavía te dicen, ya me tenés cansado con eso. Mire, así dice que son hijos de Dios. Mire, le gusta más otra cosa, le llama la atención más otra cosa. Su amor está en otras cosas, no está en el Señor. El Señor no es el centro de su vida. El Señor no es el Señor de su alma, de su ser. Y esa es la advertencia que está dando aquí para aquellos que vacilan en el cristianismo. Realmente terrible. ¿Cómo escaparemos? ¿Hay alguna manera de escapar? Por la ley no pueden escapar, de hecho. Por las buenas obras no pueden salvarse, no, porque no es por las buenas obras. Pero además de esto, hermano, no hay otro camino y no hay otro nombre. Leamos un poquito Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 y el verso 12. Mire lo que dice allí. Hechos capítulo 4 y el versículo 12, mire lo que dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué grande, qué claro que es la palabra de Dios. Si Dios te eligiera a ti y me eligiera a mí, buscar un Salvador, seguro, pero más que seguro, nos vamos a equivocar. ¿Es así o no es así? Vamos a elegir a cualquier santo y santa y qué sé yo, cuánta cosa más, menos a Cristo. Mira, no está en nuestra capacidad poder discernir o comprender quién es el verdadero Salvador. Porque estamos en tinieblas, porque estamos en pecado, porque no somos regenerados, no hemos nacido de nuevo. Por todo lo que eso implica, vamos a elegir a otros salvadores menos al Señor Jesús. Menos a Él. Bien le dijo el Señor Jesús la declaración de Pedro. Pedro en ese entonces todavía no tenía el Espíritu Santo cuando vino. Era todavía, digamos, de alguna manera como carnal. Él seguía a Cristo, era de Cristo, amaba al Señor y nada más. Pero cuando Él dijo estas palabras, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor, y Pedro dice, el apóstol, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire qué maravilla. ¿Qué significa eso? Que no podemos ni discernir, ni entender, ni comprender quién es realmente el Señor, sino es que Dios nos revela por su Espíritu Santo, por su palabra. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que dado a los hombres. Menos mal que el que elige es Dios. Menos mal que el que sabe es Dios, no soy yo. No dice que tú elijas a ver cuál de ellos te gusta. Es dado por Dios para que el hombre no se equivoque, para que el hombre no vaya al error. Mire, de esa manera, dado por Dios, ¿sí? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿En qué? En que podamos ser salvos. ¿Hay alguna otra manera? ¿Hay otra
otra alternativa de escapar de la condenación, del juicio de Dios, de la ira de Dios? No, no lo hay. El único vía de escape, de salvación, es Cristo. No hay otro. Por eso la palabra de Dios es clara. Nuestro tiempo se va. Realmente. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación que grande? ¿Se puede medir su anchura, su longitud, su altura? Imposible. Imposible de medirla. Es una salvación pasada, presente y futura. Dios nos escogió en la eternidad por su gracia, por su misericordia. No fue a dedo, no fue por dedo. Vas a ser salvo vos, no. No fue así. Dios conoce de antemano nuestra historia y nuestra vida. En su mano están todos los tiempos. Para Dios no existe el tiempo pasado. Dios es un eterno presente. Para Él están todos presentes. Dios sabe el fin antes que comience. Porque es eterno. Es inmutable. Y conoce de antemano quiénes han de aceptar la gracia de Dios y quién la va a rechazar. Por eso escogió a Judas. Y el Señor Jesús dijo, ni hubiera nacido, le hubiera sido mejor que no nazca. Pero había uno que tenía que entregarle, y como Dios sabía quién le iba a entregar, eligió a Judas. No porque Dios quiso que él se pierda, porque le ofreció la gracia de Dios es para todos, pero la rechazó deliberadamente. Bueno, una salvación tan grande. La característica de la salvación tiene tres aspectos muy importantes. Primero, la salvación es una salvación libres del poder del pecado. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos ha dado un poder para que podamos triunfar, para que podamos vencer al pecado. Y ese poder es de su Espíritu Santo. Vamos a leerle un poquito eso. A ver un poquito. Romanos, el capítulo 8. Libres o salvos del poder del pecado. Romanos capítulo 8. Hay muchos otros versículos que se pueden leer, ¿sí?, en relación a esto. 8, versículo 2 al 3. Miren lo que dice, y esto hablando de la ley. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cómo dice? ¿Imposible o posible? Imposible. Si nadie podía salvarse por la ley, nadie podía cumplir toda la ley. Siempre estaban en juicio, ¿sí?, en castigo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Algo de esto nos explicó el domingo pasado nuestro estimado hermano Julio, en la mesa. Ahora que Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? De carne, de pecado. Semejanza de carne de pecado. No es que él era pecador, sino que como tenía cuerpo humano, sentía sed, sentía cansancio, todo esto. De esta manera, ¿sí? Por eso dice semejanza de pecado. De esa manera. En carne de pecado, y a causa del pecado, no solamente vino de esa manera, sino a causa del pecado que estaba reinando en nosotros, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir? Condenó al pecado en la carne. Porque Él llevó nuestros pecados. Porque Él pagó el precio.
Él llevó el castigo y el juicio que nuestros pecados merecían, nuestras iniquidades, nuestras maldades. Condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Ahí está, el Espíritu Santo. Vivir por el Espíritu, andar por el Espíritu. Miren, qué hermoso sería, qué bueno sería, porque a esto el Señor Jesús manda crucificar la carne. ¿Ah? El Señor Jesús dijo eso. Algunos toman la cruz como algo, bueno, esa es mi cruz, dice. Esa es tu cruz. Esa, la enfermedad que llevo, el mal, mi mujer que me lleva mal, y así culpan a esas cosas. Pero la carne no es eso, la cruz no es eso. La cruz es crucificar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra concupiscencia. Eso es crucificar la cruz. De hecho, tenemos que soportar y sobrellevar y todo eso con amor, que dice el Señor, pero nuestra cruz es eso. No se nos mandó llevar la cruz de Cristo, porque Él la llevó ya. Se nos mandó llevar cada uno su propia cruz. Y allí está la victoria. ¿Ah? Lo que no andamos en la carne, sino andamos en el Espíritu. Para andar en el Espíritu, tenemos que entregarnos al Señor todos los días. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad todos los días y pedir al Señor que Él nos libre en este día del mal, de entregar nuestra carne, de obrar mal, de hablar mal, de actuar mal, de esa manera, de esa forma. O sea, por esto el Señor nos libró del poder del pecado. Por eso más adelante dice que el pecado no se enseñoreará más de vosotros. ¿Qué significa señorear? Significa que el pecado es como un señor. Es como un rey que te ordena en la carne para hacer lo malo, para actuar malamente, con un mal sentido. Eso quiere decir. Nos libró del poder del pecado. Esto incluye la salvación tan grande. Uno de los aspectos de la salvación tan grande. El otro aspecto, nos libró de la garra de Satanás. Vamos a leerla. Colosenses 1:13. El libro de Colosenses, allí el apóstol Pablo, ¿sí? Colosenses capítulo 1, versículo 13. Miren lo que dice allí. La palabra del Señor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual, ¿sí? Con gozo dando al Padre que nos hizo acepto en el amado, participante de la herencia de los santos en luz, el cual, sea Dios en la persona de su Hijo amado, el cual nos ha librado de la potestad, de la tiniebla. La palabra aquí, potestad, habla de gobierno, habla de rey, habla de emperador. Eso quiere decir. ¿Y quién es el emperador de la tiniebla? ¿Quién es el que tiene la potestad y el poder de las tinieblas? Satanás. Miren, Satanás, con todos sus ejércitos, ¿sí? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Esto qué significa?
Significa que antes, hermano, tú y yo estábamos bajo el poder de Satanás. Estábamos bajo las rejas, bajo su imperio, bajo su voluntad. Eso significa, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Qué más? ¿Y qué hizo a cambio? Y nos ha trasladado. Esta palabra trasladar significa sacar de un lugar y poner en otro lugar. En el reinado del emperador de la tiniebla, sacarlo de ahí y ponerlo al reinado de la luz, donde el Señor Jesús es el Rey. De esa manera. Por eso el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el rey de ese reino de los cielos? El Señor Jesús. Pertenecemos a su reino ahora. Ya no estamos bajo el poder de Satanás. Somos librados. Somos salvados. Hemos escapado de su poder. ¿Cómo escaparemos? De ahí la única salida. La persona bendita del Señor Jesús nos ha librado del poder de la tiniebla. Nos ha librado de la ira venidera, de eso que se va a derramar sobre el mundo entero. Nadie se va a escapar de eso. Solamente los redimidos, solamente los salvados en su venida, cuando Él venga por su iglesia, va a ser librado de esa ira que se va a desatar. Veamos, librados de la ira venidera. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera de Tesalonicenses 1:10. Mire lo que dice acá. Dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, su venida, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera, de lo que está por venir. Una salvación tan grande. Mire, de esa ira que se va a desatar. Cuando leemos allí en el Apocalipsis que el Cordero que fue inmolado es digno de desatar, se está refiriendo a todos esos 7 juicios que están descritos allí, que se va a derramar sobre este mundo, incrédulo al Hijo, incrédulo al Señor Jesús. Mire, de esa manera, no escaparán, no va a haber manera de escapar. La ira de Dios, sí, realmente. Juan 3:36, Evangelio según San Juan, capítulo 3 y el verso 36. Juan capítulo 3 y el versículo 36. Dice así la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, hay algunas versiones dice el que desobedece al Hijo, porque es un mandato de Dios creer en Él. Es un mandato de Dios confiar en Él, en el Hijo, porque a este señaló Dios. Así está escrito. Dios no señaló a ningún otro, ni a un ángel, ni a una santa, ni a un profeta, nada. Señaló a su Hijo como el Salvador, como el Redentor.
El que cree en el Hijo, ¿qué pasa? Tiene vida eterna. Acá el verbo tener está en que, ¿de qué manera? Presente. Tiene. No es que tendrá, no es que a lo mejor. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que desobedece al Hijo, rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, es decir, la vida eterna en toda su dimensión, sino que ¿qué? Que la ira de Dios está sobre él. Dice que esta expresión, la ira de Dios, camina sobre él. Mire lo que implica eso. Camina sobre él. Está allí como como una advertencia. Cuidado, hoy puede ser el último día, el último momento. Y entonces no habrá más escapatoria. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La ira de Dios. Efesios 2:3. El libro de Efesios, capítulo 2, y el verso 3. Entre los cuales, podemos leer del verso 2, que tiene una relación directa con haber estado bajo el poder del mando de Satanás, ¿sí? Como hemos leído, dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, no en este tiempo presente, tiempo pasado, en otro tiempo, cuando no conocíamos a Dios, no sabíamos nada de Dios, ni del Señor Jesús, ni nada. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? ¿Hijos de qué? ¿De bendición? Así dice acá. ¿Cómo éramos? Hijos de ira. Miren, hijos de ira. No éramos otra cosa que eso. ¿Sí? Ira. Lo mismo, en la misma condición que los demás. Por eso no podemos jactarnos. Por eso no podemos vanagloriarnos y decir, yo soy hijo de Dios y ustedes no. No podemos decir eso. Más vale, hermano, tenemos que tener gracia. Y tenemos que tener misericordia de aquellos que están errados. Porque se cuadra, nosotros también un día estábamos en la misma condición que ellos. Y más vale orar por ellos para que Dios, de alguna manera y de alguna forma, ilumine sus corazones, que la luz del Evangelio llegue a su ser, para que sean transformados y sean cambiados. Nosotros también estábamos en la misma condición que los demás, hijos de ira. Miren, una salvación tan grande, nos libró de la ira venidera, nos salvó de la condenación eterna. Juan 5:24. Miren tantos pasajes claros que tenemos en la Biblia, la palabra de Dios, acerca de lo que ha hecho el Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 5 y el verso 24. La tenemos por acá. ¿Sí? Mire lo que dice acá. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Otra vez la palabra, el verbo acá, presente, ¿sí? Tiene vida eterna. Vida eterna significa la vida de Dios.
Dios es un ser eterno. Eso significa la vida de Dios en nosotros por su Espíritu Santo. ¿Sí? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas a pasado de muerte a ¿qué? A vida. Y no vendrá. ¿Qué seguridad? Palabra santa. Palabras salidas de la boca santa y bendita del Señor Jesús. De nadie más. Él es el que declara esto. El que nunca mintió, ni hubo engaño en su boca. Así que es creíble en todo sentido. Es aceptable en todo sentido. ¡Qué bendición! De cierto digo, el que oye ¿qué? Mi palabra, todo lo que el Señor Jesús dijo, sus palabras, su invitación de amor, de gracia, de misericordia, de verdad, cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que oye mi palabra, ¿y qué más? Y cree al que me envió. ¿Qué significa eso? Hermano, significa todo lo que Dios ha declarado en su palabra acerca de su Hijo. Allí en Primera de Juan dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿qué? De su Hijo. Ya que si recibimos el testimonio de los hombres, que son mentirosos muchas veces, ¿cuánto más el testimonio que Dios ha declarado de su Hijo? Lo ha declarado en todo el Antiguo Testamento. Los profetas han hablado de Él. Los profetas han enseñado su nacimiento, su vida, su ministerio. Sería interminable. Pero a su vez el testimonio de Dios allí, en el río Jordán, cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y otra vez, en otra oportunidad, este es mi Hijo amado, en el monte de la transfiguración, a Él oí. El que oye mi palabra y cree todo esto que Dios ha declarado acerca de su Hijo, ¿qué pasa acá? Tiene vida eterna. Porque justamente la salvación tiene que ver con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esto consiste la vida eterna, no en otra cosa, no en otros conocimientos que no sea de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, somos salvos, libres del poder del pecado, libres de la garra de Satanás, libres de la ira venidera y libres de la condenación eterna que significa el infierno. Eso significa una salvación tan grande. ¿Y todo por qué? Por el Señor Jesús, por Dios nuestro Padre y el Señor Jesús, que nos salvó, que nos redimió, por su gracia, por su misericordia. Y en Tito dice que nos libró, él dice allí, voy a leerla porque en mi cabeza, Tito, mire, último versículo. Interesante. Tito capítulo 3, creo que es, si no me equivoco, o no. Donde dice nos libró, creo que algo así dice, ¿no? 3, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. 4 y 5. 4 y 5.
4 y 5 del capítulo 3. Gracias, hermano. ¿Sí? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y ahora viene, mire, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mire, para que justificado por su gracia, todo de amor, de misericordia, de gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nos salvó no por obra de justicia. Esas obras de justicia significa hacer bien al prójimo, hacer trabajo, actitud de benevolencia para los necesitados y cuantas cosas más. Y algunos quieren ganar la gracia de Dios por esto. No, solamente por su gracia, por su amor, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La pregunta es, ¿cómo escaparé si descuidamos, dice el apóstol allí, una salvación tan grande? ¿Cómo? Después espera el juicio. Si solamente Jesús, el Señor, Él es el único Salvador, es el único camino, es la vida eterna, y creyendo en Él por la fe somos salvos, somos librados y escapados del juicio de Dios. Pero un día, hermano, aquellos que han rechazado estarán delante de Dios, ante el gran trono blanco. Y la pregunta es, ¿y entonces cómo te hallarás? ¿Y entonces cómo contestarás a Dios? Ah, yo hice esto, yo hice aquello. No podrás escapar del juicio de Dios, que espera a todo hombre que rechaza la gracia y el amor de Dios para ser salvo en la persona del Señor Jesús. Gracias a nuestro Dios. Gloria sea su nombre. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la